Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Viva Nuestros Corazones que traemos cada viernes con el objetivo de traer verdad, esperanza y gozo. Y como siempre, damos la bienvenida a todas las hermanas que se conectan cada viernes, que ya somos una gran familia y que esperamos cada viernes para vernos en este videocast. Y para las que son nuevas y no lo conocen, Arraigadas es un alcance del Ministerio de Viva Nuestros Corazones. Y si no conoces el ministerio, te invitamos a visitar nuestra página web, avivanuestroscorazones.com, y allí vas a ver varios podcasts. Hay un podcast diario de Viva Nuestros Corazones, hay un podcast semanal para mamás, otro para jovencitas. Y como muchas de ustedes saben, también tenemos un podcast diario para acompañarte en tu lectura diaria de la Biblia de tapa a tapa. Y hoy tengo una invitada muy especial conmigo. Pero antes de invitarla, yo quisiera leer un correo electrónico que ella nos escribiera en el 2018. Déjame leerte ese correo. Ella dice así: hola, mi nombre es Natalie Merlano, ya ahí saben su nombre. Soy colombiana, tengo 30 años y soy madre de un niño de 10 años. Hace un año llegué a Francia, pues por cuestiones del corazón, pero en desobediencia al Señor. Él ha sido misericordioso. Puedo decir que desde el año 2013 conocí del Señor, pero he sido una mujer tibia, que viene y va. Una mujer inestable y que verdaderamente necesito y quiero conocer y enamorarme del Señor. En Colombia asistí a una iglesia cristiana reformada bautista. Desde que llegué aquí, me he alejado más de lo que antes estaba y verdaderamente me siento triste, sola y en muchos momentos agobiada. Encontrar aquí una iglesia y grupo de mujeres para orar es difícil. El único apoyo han sido ustedes por medio de su canal y la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Me encantaría saber si puedo encontrar mujeres de Aviva Nuestros Corazones aquí en Francia y en algún momento tener la oportunidad de hablar con ellas. Gracias, que el Señor las bendiga. Natalie. Y en la providencia de Dios, yo conocí a esta linda mujer cuando mi esposo y yo fuimos a un viaje ministerial a Francia el año pasado. Ella vive en Lyon y ella estaba en esta conferencia que estábamos dando y fue un gozo para mí conocerla y escuchar su testimonio porque es impactante, un testimonio impactante de la misericordia y la gracia de Dios. Y desde entonces yo le decía a Natalie, yo quisiera compartir eso con las hermanas de Aviva. Pero voy a dejar que ella misma se presente. Aquí está Natalie. Bienvenida, Natalie. ¿Cómo estás? Hola, Lau. ¿Cómo estás? Muy bien, acá conteniendo las lágrimas. Porque escuchar lo que dices en ese email y ver los años, 2018, estamos a 2024, y ver cómo obra el Señor en su tiempo. Entonces trae muchos recuerdos, pero también ver la fidelidad de Dios. Así que, bueno, gloria a Dios y como Él dispuso y preparó este momento, porque ya en un momento habíamos pensado hacer este programa, pero después contaré por qué no se pudo y hoy es el momento que Él ha dispuesto y qué bonito que pueda compartir la fidelidad de Dios en mi vida. Más que hablar de mí es hablar de Él y creerle, y como dice, como en francés se me viene la palabra encourage, como animarlas a las mujeres. Sí, así que bueno, me presentaste un poco y soy colombiana. Ajá. Tienes un hijo, Jero, que ya no tiene la edad que decías en la carta. ¿Qué edad tiene Jero ahora? 15 y va a cumplir 16 este año. Así que 16, yo cumplo 36. Y sigues viviendo ahí en Lyon. Sigo viviendo Pero en desde Lyon. que te conocí, Natalie, y escuché tu testimonio, yo pensé que sería tan maravilloso compartirlo porque yo creo que tu historia va a desafiar y va a alentar a muchas mujeres. Y estábamos esperando el momento adecuado para compartirlo durante este tiempo del manifiesto y hoy estaremos compartiendo este testimonio en el contexto del siguiente postulado. Y el postulado de hoy dice: el plan de Dios para el hombre y la mujer es más amplio que el matrimonio. Todas las mujeres, casadas o solteras, deben modelar la feminidad en sus variadas relaciones, exhibiendo una modestia distintiva, sensibilidad y gentileza de espíritu.
Verdaderamente, tú eres una mujer que ahora mismo está sola, como vamos a escuchar, y en un momento dado quitaste los ojos del Señor y algunas cosas sucedieron que vamos a escuchar. Pero antes de entrar en tu testimonio, vamos a ver este corto video que nos trae Albelina sobre este postulado. El plan de Dios para el hombre y la mujer es más amplio que el matrimonio. Todas las mujeres, casadas o solteras, deben modelar la feminidad en sus variadas relaciones, exhibiendo una modestia distintiva, sensibilidad y gentileza de espíritu. Esta declaración contiene principios esenciales para vivir una vida cristiana en plenitud, abundancia y libertad como hijas de Dios. No se refiere de manera específica a una hija de Dios casada o soltera o con hijos, sino que se refiere al plan de Dios que corresponde a cualquier etapa de nuestras vidas. El plan de Dios es muy amplio, pero en esta declaración nos enfocamos en un área en particular, al llamado que se nos ha dado a cada una de nosotras, y este es modelar la feminidad bíblica. Y cuando nos referimos a feminidad bíblica, estamos hablando de una mujer que vive conforme a los caminos de Dios. Estamos hablando de una mujer que honra y glorifica a Dios en cada circunstancia y etapa de su vida. Al meditar en esta declaración, se nos habla acerca de modelar la feminidad en todas nuestras relaciones, es decir, con todos los que nos rodean, ya sea familia, esposo, compañero de trabajo o en la iglesia. Pero no debemos olvidar que para poder tener relaciones piadosas, la primera relación que debemos cultivar es una relación con Jesucristo. Y es que una comunión con Cristo siempre nos llevará a una comunión piadosa con los demás. Luego, se nos habla de reflejar una modestia distintiva, sensibilidad y gentileza de espíritu. Si analizamos estas características, esto se refiere a una mujer que cuida su apariencia externa, pero que también cuida su interior. Primera de Timoteo 2, del 9 al 13, nos habla de esa modestia externa. Esto es una mujer que se viste apropiadamente, cuidando a sus hermanos de modo que ella no sea piedra de tropiezo para ellos. Es una mujer discreta que no busca ser el centro de atención. Como vimos anteriormente, esta modestia no se limita a lo físico, es una modestia que viene del corazón. Es una mujer humilde que refleja dominio propio. Ella está arraigada a las Escrituras y somete sus emociones y decisiones a la voluntad de Dios. Es una mujer vestida de Cristo, como dice Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo. Así es la mujer que vive su feminidad con una modestia distintiva. Es una mujer que adorna el Evangelio con su caminar para gloria y honra de Cristo. Entonces, Natalie, luego de ver ese video, vemos que Dios nos llama a todos, casados y solteros, a vivir en pureza, en modestia, a esperar en el Señor en toda circunstancia, sabiendo que Él está en control de cada detalle de nuestra vida. Sin embargo, las mentiras que muchas veces creemos, ¿verdad? Los ídolos de nuestro corazón, las pasiones, los anhelos de nuestro corazón, nos pueden desviar de ese camino. Y precisamente por eso quisimos tenerte hoy con nosotras para compartir con la audiencia un poco de tu testimonio, de dónde Dios te ha traído y lo que te ha enseñado sobre Él, sobre ti, a través de estos años. Así que cuéntanos, Nat. Ahora te voy a dejar a ti hablar. Lo que cuéntanos, enseñándonos. Exactamente. Cuéntanos dónde inicia esta historia. Ya sabemos que tú llegaste a Francia. ¿Por qué te llevó a Francia? Bueno, esta historia comienza en el año 2017, cuando conozco a mi pareja en ese momento. Pienso que siempre había querido tener el anhelo de tener una familia, un esposo, y conocí a alguien que, digo, entre comillas, ética y moralmente es una persona buena, y era muy diferente tal vez al prototipo latino que yo conocía y a mis historias pasadas. Así que veía en él la perfección, pero no había porque Dios ya tú te habías divorciado. Nunca había estado casada, nunca me he casado. Oh, ok.
Ok. Nunca me he casado, tuve a mi hijo a mis 18 años y por gracia y misericordia de Dios mi familia me apoyó, lo saqué adelante. Así que nunca había tenido como realmente una vida de pareja. Entonces cuando Entiendo. lo conozco a él es como, wow, lo encontré todo, el hombre que no toma, no Sí. fuma, no es infiel, o sea, como las cosas a las que ya estaba acostumbrada. Así que tomo la decisión de venirme para Francia. Lo conocí en marzo y en septiembre ya estaba aquí. Recuerdo mucho que mi pastor en ese tiempo me dijo, Natalie, no lo hagas, no lo hagas. Pero yo dije, no puedo perder esta oportunidad. Me voy del país, es un buen hombre, ¿cómo no irme? Así que así comienza la historia. Y tú eras bastante nueva en la fe. O sea, tú estabas empezando en los caminos del Señor. Exactamente, hay algo que escribí para acordar y era que yo escribí que era una negociadora profesional. Todo lo quería negociar, pero jamás quería renunciar. Y la cosa es que con Dios las cosas así no funcionan. Así es, así es. Entonces llegas a Francia. Llego a Francia, entenderán que el cambio, o sea, es muy grande, la cultura, el idioma, todo. Aparte también estaba escondida porque sabía que estaba en el pecado, pero había más que arrepentimiento, había era remordimiento. Así que me escondí de mi familia, de la iglesia, porque tenía miedo de que me juzgaran. Entonces estoy más sola. Así que empieza ese el tiempo en el que yo pienso, ahí tienes el email, el 2018, duré un año Sí. divagando, conocí al Señor, iba a la iglesia, pero no entendía el francés, estaba con mi hijo, eran muchas cosas nuevas. Y en ese tiempo, 2018, ya escribo Viva Nuestros Corazones. Y no sé, estaba buscando cuando me respondieron, pero pienso que fue rápido. Y gracias a Dios, en ese momento me responden de que hay 2 personas con las que podía tratar. Una es Yadira, que está en Alemania. Y la Ella otra, dirige el ministerio en alemán. Ajá. sí. Y la otra es mi gran amiga y de mis mejores amigas, Sí. Andrea Reyes, que vive en París. Ujú. Y obviamente con Andrea era más cercano porque ella estaba acá en el mismo país. Así que realmente empieza así la historia. Empiezo a caminar con ellas, porque las dos. Sí. Déjame interrumpirte aquí un momentico para las hermanas que nos escuchan. Lo increíble es ver cómo la providencia de Dios, cómo Él teje esta historia, porque tú habías escuchado de Aviva, te ves sola, no encuentras ayuda y decides ir a Aviva a preguntar por personas que seguían al ministerio. Y nosotros tenemos este ministerio en otros idiomas y por supuesto muchas de las personas que dirigen los otros idiomas son hispanas también. Entonces, hay como lo que a mí me llamó tanto la atención cuando fuimos ahora a Europa el año pasado, es la red que hay de mujeres conectadas entre sí por WhatsApp, en grupos, conectadas por Aviva, en grupos, y ahí entonces que tú conoces, ¿no? A Yadira, y ella te coloca en ese grupo de WhatsApp. Primeramente, Y entonces, sí. y entonces también te conectan con Andrea, que es una seguidora de Aviva, casada con un pastor. Fue la iglesia donde nosotros fuimos en París. Y entonces, ¿qué hace Dios a través de estas relaciones? Bueno, primeramente ellas me acompañan a caminar, me hablan verdades. Una de las verdades es que yo estaba en pecado. Estaba en pecado al estar viviendo con alguien que no era mi esposo. Y segundo, era un hombre no creyente, pero ya seguiremos. Pero primeramente era eso, pero encontré unas hermanas que me hablaron con mucha misericordia, con amor, pero ellas sabían que lo más importante era que yo conociera al Señor. O sea, ni siquiera que me alejara de esa relación, porque el único que podría traerme la convicción era el Señor. Así que realmente digo, ojalá todas encontremos una Andrea, una Yadira, o nosotros seamos esas mujeres a las que podamos acompañar. Amén, amén, así es. Y así empieza el caminar, Entonces, a empezar a orar, a mostrarme, no sé, estudios bíblicos, libros, o sea, empezó así, fue un año así. Pero me encanta eso que tú dices, que ellas te decían, no te estamos diciendo que dejes a este hombre, queremos que tú conozcas a un mejor hombre, sí, al Señor Jesucristo, y te acompañaron en ese caminar. Que esa era la verdad, necesitaba conocerlo. Aparte, recuerda, mi situación era difícil porque estaba extranjera, con un hijo, mis papeles dependían de él,
porque en algún momento en el año 2019 yo me paxo. Paxarse es como hacer un contrato de concubinato, que es legal aquí en Francia. Cuenta un poquito, ¿qué significa eso? Como un contrato, no es un matrimonio. No es ni eres novio, ni es el matrimonio, es la mitad. Y realmente este contrato acá en Francia comienza con la legalización, con la homosexualidad y todo eso. Así que ahí empieza. Y ahora en adelante mucha gente acá en Francia no se casa, sino se paxa. Oh, wow. Entonces yo ¿Y cuál es el compromiso? ¿Qué compromiso? ¿Qué se adquiere con eso? Realmente no hay compromiso, realmente lo hacen también porque te ayuda a reducir los impuestos. Okay. No hay nada más. A mí lo que me daba era que yo podía trabajar, porque antes estaba como visa de estudiante, así que con esa visa podía trabajar, pero no me daba nada. Como tú dices, no había ningún compromiso o algo, no, simplemente algo momentáneo. Sí. Entonces, y Andrea, yo creo que también es bueno que las hermanas escuchen de ti, porque este era un buen hombre, un hombre que no conocía a Dios, obviamente. Él no conocía a Dios, él no era creyente, pero como tú decías, era un hombre moral, era un hombre bueno, pero tú sabías que tú estabas en pecado porque obviamente no estabas casada con él y aparte, él no era creyente. Pero todavía tú estás enamorándote del Señor, que era lo que tú habías pedido en tu correo electrónico y que Andrea entonces te ayudó en ese caminar. Wow, y eso me marca mucho porque, bueno, el correo, camino con Andrea y Yadira este tiempo. También empiezo a acercarme más a mi iglesia local porque también sentía pena. Y la iglesia, que es mi familia hoy en Cristo también, ellos hicieron el mismo trabajo, acompañarme, hablarme verdades. En ese momento busco al pastor de mi iglesia y le digo, estoy en este contrato, estoy paxada, ¿qué opinas de él? Porque igual yo quería de alguna manera encontrar que alguien lo justificara. Y me acuerdo que me lleva a la Biblia y me dice, no existe. O eres novia o estás casada, pero no hay un medio. Sí. Entonces, bueno, sigo con el caminar. Otra cosa que decías ahorita de que él es un hombre bueno, mi expareja, cuando yo llego a Francia, el primer regalo que él me da es una Biblia. Él me acompañaba a la iglesia a veces. Cuando nos íbamos de viaje, él me permitía escuchar las predicaciones del pastor Sugel. Era muy chistoso porque creo que hasta se reía y decía, él grita pecadores, pecadores. O sea, en el sentido que él le hablaba cosas. Y yo, entonces entiendan lo difícil que era soltar algo cuando tú pensabas, pero todo mira tan bonito, todo lo que permite. Así que yo tenía que luchar en lo que dices, en seguir conociendo al Señor. Yo tengo que conocerte y después vamos a ver qué pasa. Y bueno, así van las cosas. Y en el año 2020 llega el COVID, que todas conocemos, y llega la conferencia Aviva Nuestros Corazones. Y es un punto importante en mi vida porque ese año, enero del 2020, comienza difícil para mí. Mi hijo se enferma, mi relación no va muy bien, me quedo sin trabajo. Pero el Señor tenía todo preparado y me lleva a la conferencia de Aviva Nuestros Corazones a México. Pero Natalie, que el Señor es tan fiel. El Señor, fíjate cómo Él te está dejando que tú vayas conociéndolo, pero va apretando las circunstancias. Entonces llegas a México. Llegó a México y yo pienso que en la conferencia selló y afirmó tantas cosas en mi vida que en ese momento yo recuerdo que dije, Señor, yo solo quiero depender de ti y no de un hombre, no más. Y Él ha cumplido la promesa, lo ha hecho, lo sigue haciendo y yo sé que Él lo hará. Así que esa conferencia hizo muchas amistades, reafirmó, habló verdades a mi corazón. Llego a Francia en medio de un corre-corre que creo que todas ya han escuchado cómo fue la conferencia, cómo terminó, cuando cierran, regresamos y empieza una nueva etapa para mí. Todos confinados y bueno, viviendo los tres, mi hijo, mi pareja. Realmente el Señor me guardó y permitió que en ese tiempo nos unimos más las mujeres de Europa de Aviva Nuestros Corazones a orar, o sea, fue un tiempo bellísimo. Realmente pienso que es la primera vez que yo me leí la Biblia por entero.
Fue un tiempo que el Señor me dio para Natalie, una deleitarme en pregunta. Él. Dime. Una pregunta. ¿Tú tenías esta relación por WhatsApp con estas mujeres de Aviva Nuestros Corazones en tus grupos, aparte de la gente de tu iglesia que te apoyaba? Sí. Pero tú no las conocías personalmente, ¿o sí? No. ¿Tú No. las conocías personalmente? Ajá. No, las conozco por primera vez a Yadira. Nos la encontramos en el aeropuerto por casualidad. Ella venía de Alemania y yo de Francia, íbamos hacia México. Nos conocimos así, y con Brigitte y todas las chicas de Alemania. Sí. Y Andrea, Sí. si no me equivoco, Andrea la conocí en el año 2022. Imagínate, del 2018 al 2022. Ujú. O sea que todo esto que ocurrió, este mentoreo, esta ayuda, esta asistencia, orando por ti, era todo digitalmente por WhatsApp. Todo fue así. Así que, pues nada, toda distancia. Entonces. Después, como decimos, el COVID, ese año el Señor lo permitió para deleitarme en Él, para hablar verdades a mi corazón. Y llega un momento en que a finales de año, me recuerdo que hablo con una chica de mi iglesia, una joven, y estoy en ese momento que estás tan enamorada del Señor que quieres hablar de Él, compartir, pero hay un momento en que yo me siento, como se dice, incapacitada, porque hay una cosa que no cuadra. ¿Cómo le estoy hablando a una jovencita de 21 años? Como tú dices, de Tito 2, de cómo, ¿me entiendes? De hablar de la manera en que Claro. yo vivo el evangelio, me muestro. Si estoy en una relación de concubinato. Así que eso me hizo sentir tan triste. Dije, no puedo, estoy impedida. Y eso hizo que empezara a pensar, no puedo. Después tengo otra amiga de la iglesia muy linda, una francesa, Maylis, que ella tiene un carácter fuerte y en amor me dijo, ni siquiera me dijo eso, me dijo, estás en pecado porque también estás teniendo relaciones con un hombre que no es tu esposo. Entonces todo eso era como no puedo. Así que en mis manos yo dije, ya, me tengo que ir a casar. Tengo que solucionar esto. Y O se sea, los tú dijiste, digo me tengo porque- que casar. Sí, Ajá, tengo que sí. casar ya para solucionar el problema. Yo necesito predicar, predicar el evangelio, compartir el evangelio. Yo amo al Señor, pero me impide el no estar casada porque aún no estaba la verdad en mi corazón de que él no era un hombre creyente. Pero fue un paso a paso. El Señor ha sido muy paciente y muy amoroso. Claro. Sí. Así Sí. que digo, bueno, me tengo que casar, solucionar esto. Le digo a él, bueno, mira, te amo, no sé qué, y le cuento por qué es tan importante para mí, por qué es importante para el Señor el matrimonio, pero yo pienso que yo él estaba hablando en chino, porque él no era creyente. Claro. El matrimonio para él no era importante. Así que, nada, cuando le hablo esto, por supuesto él me dice que no. Para mí fue muy triste, fue una decepción como mujer, porque te sientes rechazada. Y me dolió, pero dije, bueno, así que eso fue en diciembre, en enero yo trataba de convencerlo. Yo estaba esperando que pasara un milagro en su vida, no en la mía. Mira cómo somos, ¿no? Ujú, sí. Wow. Definitivamente Pero no. me encanta como tú lo, me encanta, Natalie, como tú lo relatas, porque como Dios nos va abriendo los ojos, ya desde el principio Dios sabía cuál era la solución, pero la misericordia de Él, de irte revelando poco a poco, qué compasión, qué gracia de Él, de dejarte ir creciendo, ir desvelando para ti todas estas cosas, al punto, como tú dices, tú le pides a Él, cásate conmigo, y es Él que te dice que no, Dios protegiéndote de nuevo, porque Él pudo haber dicho que sí, pero Dios todavía te protege y tú todavía no pensando que la que estás mal eres tú, sino que Él tiene que conocer al Señor, que también es una realidad, pero fíjate cómo Dios, qué increíble. Y entonces... Bueno, entonces nada, me dice que no, así que en ese tiempo duramos 2 meses viviendo en la misma casa, porque conseguir una casa acá no es fácil. Yo había conseguido un nuevo trabajo con un salario mínimo y empiezo a vivir con él. Yo vivo 2 meses durmiendo en un sofá, él pues en la habitación, y gracias a Dios, Dios nos guardó la relación en el sentido de
no sé, violencia. No, realmente fue una relación sana, pero yo todos los fines de semana me iba a dormir a la casa de algún hermano de la iglesia para no compartir el fin de semana, porque iba a ser muy difícil, porque nos queríamos, pero ya no podíamos estar juntos. Duró así. Y eso fue duro. Y Natalie, yo quiero recalcar que eso fue duro para ti, porque bueno, algunas hermanas pensarán, bueno, seguramente tú no estabas ya enamorada. No, tú estabas enamorada de este hombre, pero tú renunciaste a eso. Tú renunciaste a esto y tuviste que doblegar tu carne. Y eras tentada posiblemente porque estaban juntos en la misma casa. Sí. Realmente fue una convicción del pecado. Dios me trajo al arrepentimiento. Él dispuso todo, realmente todo. Y yo digo, realmente fue Santo Espíritu de Dios, porque yo jamás lo habría hecho, porque yo estaba realmente enamorada. Todo estaba muy bien. Estábamos en el punto de comprar una casa. O sea, ¿ves? Todo estaba en el plano del mundo, estaba bien. ¿Por qué iba a hacer eso? Realmente tengo gente que me dijo, está loca. O sea, ya te convirtieron, estás en una secta. No, y no había nadie, porque siempre he dicho, nadie me convenció, ni mis amigas de la iglesia. Ellas me convencieron a conocer al Señor, a enamorarme y a caminar con Él, pero no a dejar a nadie. Así que de verdad muy duro. Había momentos en que yo decía, Señor, me duele, me quiero morir y no puedo seguir. O sea, esta situación es muy difícil. Y creo que ahí es cuando empieza la palabra, cuando tú empiezas a vivirla por primera vez. Para mí, yo me acordaba, yo anoté acá en el Éxodo 17:11, tú sabes, cuando Moisés está cansado y que es Aarón y Hur que le ayudan a sostener los brazos porque ya no podía más. Así yo me sentía, yo ya no podía orar, yo ya no podía más. Pero yo tenía mis amigas y tenía la iglesia que hacían que yo sostuviera los brazos para seguir. Amén. Así lo sentía. Amén. Y bueno, y qué importancia es el cuerpo de Cristo sosteniéndonos. Yo te interrumpo y no quiero interrumpirte porque quiero como resaltar todas estas cosas que Dios usa como gracia de Él. Porque no te dejó sola en Francia, te consiguió un grupo de hermanas, una buena iglesia, personas que te confrontaban con la palabra, personas que te amaron donde tú estabas sin tratar de cambiarte tu conducta, sino que tú encontraras al Señor. Y arriba de eso, en medio de la tentación, orando por ti, contactándote, levantándote en oración. Qué bendición. Sí, fue bonito. Fue un tiempo lindo, ¿sabes? Tristemente, muchas veces ahí cuando más aprendemos, pero ese tiempo en el que más he tenido ese gozo con el Señor, ese encuentro con Él, y puedes apreciar lo que realmente es la iglesia, de verdad, porque a veces vamos solo los domingos, pero realmente cuando vives que es tu familia y tú también sirves a ellos, ves la importancia. Y por eso digo, ojalá todos tengamos una iglesia así, o seamos una iglesia así, o seamos una Andrea, una Yadira, que te hablen, que te acompañen. Es muy fácil juzgar, pero realmente a veces no conoces las situaciones o las condiciones de la persona. Pero cuando Dios dispone, Él lo hace todo. Yo sé que acá el tiempo es corto, pero si pudiera contarles cada detalle de cada cosa es increíble. Aún yo digo, bueno, porque a veces tengo, como dice, yo digo que tengo Alzheimer, se me olvida lo que hace el Señor. Así es, todas. Sí. Y bueno, nada, ya listo, tengo que separarme, buscar la nueva casa, nuevo apartamento. Es complicado. Entre eso, mi pareja me dice, ¿sabes? Nos separamos, pero el contrato, si quieres, no lo rompemos. Porque pues él de alguna manera me quería ayudar, dice, para que sigas trabajando y puedas seguir con tu visa acá en Francia. Y esa fue otra decisión de decir, ¿sabes? No, porque cuando tú tomas decisiones, tú tienes que ser coherente con las consecuencias, con los beneficios y con las pérdidas. Y yo decía, yo me separo por completo. Y si Dios va a tener algo, Él lo va a traer todo. Dios no necesita que yo tenga un plan B guardado. Amén. Uy, eso es una perla. Yo espero que las hermanas lo estén agarrando como eso. Es una perla eso que tú acabas de decir. Así Sí. es. Porque miren, es de verdad lo que les digo. Si yo firmaba la separación, yo no sabía qué iba a pasar conmigo el otro año, porque mi visa tenía que renovarla. Era todo en lo desconocido. Y nada, yo decidí confiar en el Señor.
yo decidí decirle, Señor, yo me rindo, yo confío a ti, yo no sé tú qué vas a hacer conmigo y mi hijo, tú conoces mi condición exactamente. Y así fue, las cosas se dieron, conseguimos un apartamento, las personas que se fueron, ¿cómo se dice? Los garantes, personas de la iglesia, el Señor provió, no sé, respecto al dinero, hasta personas de Alemania que yo no conocía. Es que Él hizo todo, me consiguió un trabajo que yo no imaginaba en un banco. O sea, yo mire, hasta ahora estoy hablando bien francés. Con eso les digo. Sí. De verdad, Él hizo las cosas a su manera. Esas son las cosas lindas que yo cuento respecto a Él. Pero no crean, mi corazón estaba sufriendo. Yo tenía la paz que traía el Señor, esa paz que traspasa todo, como dice, todo entendimiento. Pero en el fondo yo estaba muy triste, muy, muy triste de haber dejado algo que yo apreciaba y quería. Era mi sueño y sin saber qué iba a pasar, pero tenía que caminar a ciegas, continuando siguiendo al Señor. Y otra cosa que quiero decirles es que yo me entendía muy bien con la familia de mi ex. Ellos amaban a mi hijo como un nieto para ellos. Así que, pero hay algo que quería decirles y es que también hay otra cosa. Yo decía, pero estoy perdiendo también una familia. Y hay un versículo donde dice que, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura en fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Amén. Amén. Y hay otra parte, no me acuerdo en la Biblia, donde eso, yo estaba dejando a mis suegros, familia, era lo único que tenía acá. Pero el Señor en la iglesia me dio, no sé, hermanos, tíos, padres. Cada persona muchas veces ha actuado como eso. Él me dio más de lo que yo tenía y más de lo que yo esperaba. Amén. Así Qué que, bello el Señor. Así que nada, me separo, voy en este caminar, pero en ese caminar también hay muchos altibajos, subidas y bajadas. Porque al corazón aún le faltaba confrontarse con la totalidad de realmente qué estaba pasando en mi vida. Estaba la idolatría hacia el matrimonio, que legítima, es un sueño legítimo, pero ese deseo quería sobrepasar a Dios, como fuera. Así es. Estaba un hombre porque tal vez buscaba el apoyo de un hombre, sentirme protegida, amada, respetada, alguien que me ayudara también financieramente, era todo. Así que Dios dijo, bueno, no, ok, soy yo. Soy yo el que prende ese lugar. Amén. Y después, tú sabes, Natalie, antes de que tú sigas oyéndote, me viene a la mente Éxodo 3, cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente. Y le dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y eso tiene tanto significado, pero empezando significa, yo soy tu único Dios, yo soy quien te suple, yo soy quien te cuida, yo soy quien provee para tus necesidades, yo soy el que te da total satisfacción, yo soy. Y yo soy suficiente. Pero yo creo que es una lección que todas tenemos que aprender y Dios marca el camino para que lo aprendamos de manera diferente. Porque tú lo aprendiste de una manera, yo lo aprendí de otra manera, pero es una lección que todas tenemos que aprender, porque todas, aún las que están conectadas aquí, que no han vivido esa situación que tú viviste o las que yo he vivido, todas luchamos con idolatría. Y las mujeres, sobre todo, siempre tenemos anhelos insatisfechos que queremos ver cumplidos. Y eso nos hace a veces hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero bueno, no te quiero interrumpir pero pensé en eso, como Dios es suficiente y es una enseñanza que Él nos da cada día. Sí. En cada circunstancia. Es cierto. Ya que ahorita que dijiste, encontré el versículo que estaba pensando, que Él te dijo, todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, Exacto. su padre o madre o hijo, su tierra por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Y es cierto. Yo lo puedo, lo viví, porque así fue. Y no hablo de la abundancia, nada de prosperidad, lo hablo en los hermanos y hermanas de la iglesia y el valor que tomó la iglesia en mi vida y el valor que tomó el Señor en mi vida. Así que bueno, nada,
En mi caminar acá, como digo, fue triste, pero el Señor seguía consolando, hablando verdades. Y cuando digo esos altibajos que venía era porque yo seguía enamorada. Entonces recuerden que yo pensaba que lo único que me faltaba era que Dios lo convenciera a él para querer casarse. Y ya, eso iba a solucionar igual mi problema. Pero el Señor es tan grande que después me mostró y me dijo, no, Natalie, no es así solo eso. Es que Él no es creyente, Él no me ama. O me ama o me detesta. Entonces, no me cuadra. Y ahí viene, pues, el que dice, no uso una dicen yo es igual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero para mí era difícil aceptar esa verdad. Realmente busqué predicaciones, podcast, porque a veces quieres justificar dónde. Encontré cosas de tu esposo, encontré cosas de otros pastores y decían, bueno, si tu suegro, ¿quién es? Y era duro cuando escuchaba la verdad. Dice, si es hijo de la oscuridad, ¿quién es tu suegro? Y yo, ay no, pero qué cosa tan dura. Sí. Y bueno, tal vez como esa verdad no estaba en mi cabeza, pero no había aterrizado en mi corazón. Tal vez eso hizo que cayera en pecado 1 o 2 veces con él, porque aún tenía una relación con él de amistad. Y fui necia, porque mucha gente me decía, tienes que tomar distancia, tienen que cuidar el corazón de ustedes, porque hay sentimientos. Y a veces uno piensa que ya controla todo, porque bueno, ya diste el primer paso, me separé, ya soy fuerte, ya puedo. Pero no eran mis fuerzas, eran las del Señor. Y yo no podía seguir haciendo cosas que al Señor no le agradaban. Así que vuelve otra vez Natalie en ese punto de decir, bueno, no puedo. Y hay un momento que ya mi expareja dice como, bueno, sí, podemos casarnos, ¿por qué no? Eso fue el año pasado, milagro creo que lo hablé contigo. Exacto. Sí, yo me acuerdo. Ya, y cuando él me dice eso, a mí el mundo se me vino abajo. Yo dije, bueno, pues si me caso, Dios me perdona. O sea, imagínate la negociación mía. Sí. Pero Dios no me dejó tranquila jamás. Estaba en un momento que perdí toda la paz y el gozo que Él me había regalado todo. Y yo dije, no. Y era duro decir, por fin cuando me dice esto, ahora el Señor ya me trae otra verdad. Me dice, ya sabes que no es creyente. Tú no puedes seguir con Él. Ahora fue duro decir, está bien. Ya no, porque antes esperaba una oportunidad, ahora el momento de decir chao por completo. No puedo seguir contigo, no amas a mi Dios, no adoras a mi Dios. Y un matrimonio, o sea, si no está Dios, no tiene sentido. Y si no es para adorar y glorificar al Señor, no tiene sentido. Así que solo me quería casar por casar. Y Natalie, qué difícil tiene que haber sido esa decisión, primero por las emociones que estaban involucradas, ¿verdad? Que tú lo amabas, pero también viendo que él era un buen hombre para el mundo, como tú dices, era un hombre que te permitiera la iglesia, que iba contigo a veces a la iglesia, que te regaló una Biblia, cuya familia te adoptó como su hija, adoptaron a tu hijo como su nieto, o sea, lo único que le faltaba era ser creyente. Y yo creo que muchas mujeres hubieran caído en la trampa del engaño, porque es que era todo demasiado perfecto. Entonces uno hubiera pensado, bueno, él quizás se va a convertir cuando se case. Quizás eventualmente el Señor lo va a traer a la fe y yo voy a ser ese instrumento que Dios lo va a llevar ahí. Pero mientras tanto, Él al menos me permite vivir mi fe. Sin embargo, crucificar tu yo, crucificar tus deseos y tu sentimiento y decir no. El Señor me dice que no. Eso es duro, pero eso es obediencia. Eso se llama obediencia en la palabra de Dios. Fue muy duro porque a veces quisieras, como tú dices, que haya una excusa. Yo digo una novela mexicana, le digo yo, que algo malo pase porque tienes más, ¿cómo se dice? Como agallas para decir, ya, termino porque es infiel, porque es alcohólico. No. Acá era todo bonito. Y yo decía, tengo que decir no puedo. Y era eso lo que decía, de verdad, era sacrificarme. Era llevar la cruz de decir, tengo que dejarte porque a Dios no le agrada y no puedo. Y ya después viene también mi hijo en esa parte, porque es un adolescente. Y yo decía lo mismo, ¿qué testimonio le estoy dando a mi hijo? Así es. Cuando estoy en esto. Entonces, el Señor también utiliza todo, porque empieza la adolescencia de mi hijo.
y empieza la educación más fuerte y dices, no, realmente o es blanco o es negro. Como yo decía, cuando llegué estaba tibia y ya no podía seguir igual. Tenía que tomar una decisión. Y bueno, nada, así que el caminar ha sido así, una separación fue en el 2021 y pienso que hasta el año pasado realmente fue el momento en que nos hemos separado. Aún guardamos una amistad bonita, lejana, por decirlo así. Y ya solo digo, Dios, en tu plan, igual ya no estoy esperando como antes, porque también había el tema de la soltería, ¿no? Ahora es, listo, ya pasó esto de aceptar la soltería, algo que yo nunca he querido aceptar, como si fuera la más despreciada, como Dios se olvidó de mí. Y también he venido aprendiendo que es un regalo también. Amén. Y que tengo que aprender a vivirla, a aceptarla. Y no es como, bueno, lo tomé de un libro, no sé, ese libro se llama Jamás sola, de Clara Bastidas. Y me ha servido mucho también porque habla de todos esos puntos de vista, como tienes la presión de la sociedad, como no te has casado, dejaste esto, mira, o sea, tienes este hombre casi 9, no es el 10, y te vas a quedar sola por exigente, por no sé qué. Y hay algo que yo dije, no, en este momento tengo que apreciar ese regalo, el regalo de la soltería, vivirla plenamente en Cristo sin esperar nada de cambio, porque yo ya lo tengo todo. Ya no tengo que esperar nada, porque antes estás en esa espera y digo, pero ya Cristo lo tengo todo. Y si algún día llegara un hombre para un matrimonio, Él no va a completar eso que yo pensaba antes, porque eso también es una mentira. Y es algo que le hablo a mi corazón siempre, porque, no sé, un ejemplo, estaba esperando casarme de apartamento más grande, algo más cómodo, y tú dices, cuando ya tenga el apartamento más grande, ya va a estar cómodo, perfecto. Es una mentira, porque en este mundo nunca nada va a ser perfecto, nunca nada nos va a llenar. Así que lo hablo también el día, pienso, Natalie, no te engañes, porque así llegue un hombre y llegue un matrimonio, sea un hombre de Dios, jamás Él va a llenar el vacío que tengas. Así que realmente lo mejor que puedo hablar es, estoy llena y estoy plena en Cristo. Y lo que más venga es por añadidura de Él, ¿ves? Así que en todo lo que ha sido ese caminar, pienso que lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios, conocerlo a Él. Lo demás viene por añadidura, como Él quiera, como Él venga. A mí me encantó, Natalie, que tú me dijiste cuando nos conocimos, que hablamos de tu testimonio, tú me decías, no, es que yo no quiero ni pensar que Dios tiene algo para mí, yo no lo hago con esa motivación, yo lo quiero a Él. Yo quiero a Jesús, yo quiero a Dios, yo quiero tener comunión con Él. Y si Él quiere, en su providencia, cuando Él quiera, y si no, está bien. Y yo creo que esa es la rendición, no solamente para una mujer soltera que espera casarse, en todas circunstancias de nuestras vidas, porque todas tenemos anhelos que quisiéramos ver cumplidos. Y quizás Dios no están en su plan, o quizás sí, pero al final no es por eso que amamos a Dios y que lo obedecemos, sino por quien Él es. Y otra cosa que yo quería que tú comentaras, Nat, es que yo recuerdo que Jero dio un testimonio hablando de que si él, no sé si ya él ha aceptado al Señor, pero él decía que si algo lo iba a atraer al Señor, que lo que más lo atraía a Él era tu testimonio. O sea, fíjate la importancia del testimonio de nosotros como padres. Como tú decías, ¿qué testimonio estoy dando a Jero? Pero él ver esa decisión que tú tomaste y por qué tú la tomaste, habla de la realidad de quién Jesús es en la vida de alguien. Cuéntanos un poquito de Jero en medio de todo esto. La adolescencia. Y más cuando, ahí sí como dices, cuando eres madre soltera, ese es otro punto, porque a veces tengo que decir en mis oraciones, Señor, puede ser tú ese esposo, puede ser tú ese padre que Jero y yo necesitamos. No lo quiero pensar que lo necesito fuera. Tú estás aquí y te necesito para poder ayudar a educar a mi hijo. Y con Jero ha sido un caminar. Él conoce la palabra, conoce mi testimonio, pero está en la adolescencia, donde es un mundo donde hay la presión y donde el corazón también está ahí. Y a veces tristemente se le digo a él, sí, los hijos a veces siguen tus pecados, tus cosas respecto a cuando el corazón se mezcla.
yo pienso que ahora mi trabajo con él es hacer lo que hizo Andrea y Yadira conmigo, hablar de verdades con mucha misericordia y amor, porque cuando eres papá no tienes paciencia. Y más porque ves tu pecado reflejado y dices como, pero ya me viste lo que me dolió. Pero tal vez el momento de decir, te tengo que acompañar y te tengo que tener paciencia. Y lo que más puedo pedir para ti es que conozcas al Señor, porque necesitas conocerlo. Prohibirle cosas podría como papá, pero sé que puede que no sirva. Realmente el Señor necesita hacer una cirugía en su corazón y yo sé que Él tiene todo en su cabeza y necesita que todo aterrice aquí y que lo entienda, que haya esa convicción. Así que es un niño que conoce la palabra, pero falta que baje. Amén. Y por fe creemos que así será. Pero efectivamente, el tiempo es corto para contar todas las cosas, pero me vienen a la mente tantos testimonios, porque me acuerdo una vez una conversación tuya con un profesor y lo que tú le dijiste al profesor, porque tú estás en una cultura muy secularizada. Entonces, es que eso es ir verdaderamente contra la corriente. Con el camino del Señor es ir contra la corriente del mundo y contra la corriente de nuestro propio corazón. Entonces, eso es lo que me encanta de tu testimonio, lo que hace el amor al Señor y la obediencia, que te permite ir en contra. Amén. Es una rendición diaria. Es una rendición diaria. En todo. Y puedes perder cosas. Perdón que te corte en cosas, porque ya que decías algo de Jerónimo rápido, no sé, en un tiempo acá, para quedar en un colegio, en los que quieren los colegios públicos, es donde es tu barrio, donde vives. Y obviamente él quería un colegio mejor, más chévere. Y Jero me decía, tal vez, mamá, pero antes vivíamos, porque era nuestra antigua dirección, puedes poner, por favor, esto para quedar. Y yo decía, así empieza todo. Y si en esto pequeño, es que son cosas mínimas, son cosas tontas, entre comillas, si no le muestro a él que así no es, y si ya te voy a odiar, porque era más pequeño, Claro. No te voy a querer. Y yo decía, bueno, pues el Señor sabrá qué hace. Y así ha sido, es de verdad, pues digo, es una lucha decir, lo siento, tengo que orar en verdad, así me digas que eso es legalismo, lo que quieras que me quieras decir, o en el trabajo cuando tú dices, la presión acá en Francia, social, es muy fuerte también, de que te digan, como estás loca con tu religión, vete a otro país porque acá no hay creyentes, acá hay ateos, no vas a cambiar a nadie. O lo que tú dices del profesor, ¿qué era lo que había dicho ese día? No me acuerdo de qué era. Algo de usar preservativos, ¿no? Sí. No, mi jefe. Fue mi jefe. Menos mal que no entiende el español. Okay. No, porque me dijo, bueno, Natalie, ¿ya compraste preservativos para tu hijo? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Es algo, primero es como, no te puedes meter en eso, es mi educación con mi hijo. Y segundo le dije, no. Entonces la gente como que se queda sorprendida, pero es cuando en todo momento tienes que luchar y mostrar, y seguro que ellos ven algo raro en mí, pero yo digo, claro, que vean al Señor. No sé si me van a detestar, amén, como dice, amén, que sea por seguir a Cristo, si piensan... Pero realmente es cuando dices, realmente te pones la camisa de que eres cristiano, pero tienes que vivirla. Porque a veces es fácil ponerte la camisa, eso lo escuché en una prédica el domingo. Te pones la camisa el domingo y ya, pero realmente es que vives el evangelio todos los días de tu vida. Y son con cosas pequeñas, cosas grandes, o lo que tú dices, todas tenemos tantos anhelos. Y yo lo único que podría decir es, el único que podrá llenar es el Señor, porque... siempre que llegue a lo que esperas, después va a haber otro vacío y siempre vas a querer más. Así es. Pero qué bendición es ver la obra de Dios en tu vida. De verdad que a mí me cautiva. Y tú, obviamente, ya tú conoces a Andrea personalmente. Y esa es otra hermana que amo, porque el amor de Andrea por las mujeres, por ti, sobre todo, pero por las mujeres, como ella las ayuda, las mentorea, está ahí para ellas. Eso es también un ejemplo para todas nosotras. Cómo nosotros tenemos que vivir de esa manera, ayudando. A mí, cuando tú me contaste ese testimonio de Yadira y de Andrea, a mí me vino a la mente el Antiguo Testamento, Púa y Súa, las parteras de Egipto.
Entonces, ellas eran como tratando de salvar. En un sentido, ya no son las salvadoras, pero estaban ahí dispuestas. Esta muchacha, Dios la está atrayendo. Esta muchacha está cerca del Señor. Déjame ayudarla a nacer de nuevo o a empezar este camino con el Señor y con ese amor y con esa dedicación. De verdad que son ejemplos también para nosotras, como tú decías. Ojalá todas nosotros tener una Andrea, una Yadira o una hermana que esté a nuestro lado y que nos exhorte, nos ame, pero nos exhorte con la verdad, ore por nosotras. Así es. Y pienso que eso nos llama a todas a prepararnos, ¿no? A conocer la palabra para poder acompañar a otras, porque a la final nunca sabes Dios cómo te quiere usar, ¿ves? Así es. Yo de mi parte les diría que en todo este tiempo aviva nuestros corazones, ha sido muy importante mi caminar, en mi crecimiento como mujer, en todos los contextos, soltera, con un hijo, en muchos momentos. Por supuesto, la palabra de Dios, la Biblia es única, nada la puede reemplazar. La oración con otras hermanas o sola, porque Dios nos hizo seres relacionales, así que nos necesitamos realmente. La familia en Cristo es indispensable y hoy que estoy acá sola en Francia con mi hijo, ellos tienen un lugar y lo que tú dices, tantas personas que he conocido y mira la manera como también Dios permitió que te conociera, tú dices, pero es increíble escuchar podcasts y predicaciones y libros, o sea, es como te tienes que saturar en el buen sentido en los temas en los que estés lidiando, porque yo estaba batallando, que una relación con un hombre no creyente, que el matrimonio, hasta que eso hablara un momento, iba a hablar verdad a mi corazón, pero necesitas como, voy a buscar, pero era de verdad que buscaba todo el tiempo. Y yo pienso que las invito a todas en el contexto en el que estén, en el problema que estén, porque este es el mío. Y yo pienso que, como tú dices, todas vivimos cosas diferentes, pero tenemos el mismo Dios. El Dios es el mismo Dios fiel, amoroso, misericordioso y fiel. Es distinta en nuestras vidas, pero podemos estar seguras que es el mismo Dios y como lo hizo contigo, conmigo y con otras, Él lo seguirá haciendo. Amén, amén. Qué bendición tenerte, Natalie. Me encanta. No me canso de escuchar tu testimonio, verdaderamente, porque toca tanto ese anhelo de todas las mujeres de casarnos, de ser felices para siempre. Y que al final es una fantasía, porque como tú decías, tú puedes estar casada y sentirte igual de sola, o no encontrar la felicidad que tú buscabas. Entonces no se trata de eso, se trata de amar a Dios, obedecerlo en cualquier circunstancia, como decíamos en este postulado, vivir para Él, para glorificarlo en cualquier circunstancia en la que estemos. Así que para ir terminando, Natalie, ¿cómo podemos orar por ti? Bueno, por seguir buscándolo, por seguir enamorándome de Él. Yo pienso que sí ha sido el deseo del 2018. Pienso que debe seguir siendo, porque Él si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y por mi hijo, tal vez sí, cuando en plena adolescencia, porque todas esas verdades que Él tiene en su cabeza aterricen en su corazón y porque Él realmente conozca y camine con el Señor, porque es lo que más necesita. Y lo otro, verdad, así como vino a mi vida, va a hablar verdades a su corazón. Así que lo único que puedo también desear para Él y orar por Él. Amén, amén. Yo espero que todas las hermanas que escuchen lleven a Natalie en sus oraciones. Y Natalie, se me ocurre antes ya de yo decir el versículo con el que terminamos y orar, si hay algo, un consejo que tú le puedas dar a una hermana que esté escuchando, que se haya conectado con tu testimonio, ¿cómo tú la pudieras alentar? Yo creo que ya tú lo has hecho, pero algo específico para esa hermana que escucha. Si se identifica con mi testimonio, yo pienso en lo que hemos hablado durante todo este programa y es busquen al Señor, y buscarlo a veces sola es difícil, así que busca con quién caminar. Yo les diría de todo corazón aquí que si en mis horarios y en lo que yo pueda, yo estoy para ustedes. Búsquenme, porque qué bueno. Como yo encontré a alguien, para tú yo ayudar exactamente. Así es, como tú recibiste ayuda, tú también estás dispuesta a darla.
es lo menos que puedo hacer y entonces es como eso, busca con quién caminar, busca ayuda, escribe, porque sola es difícil, es en serio, es difícil. Así es. Pero el así Señor es. va dando todo, así que no te desanimes porque el Señor está al control de todo. El Señor no te deja, el Señor no te abandona. Y miren el tiempo, 2018-2024, también es un tiempo de paciencia y obediencia, porque van los dos juntos. Y que la verdad de la Biblia hable verdades a sus corazones, porque algo que tengan que decir es como, esto es una mentira y tengo que hablarle verdades a mi corazón. Y fue algo en lo que tuve que empezar a hacer. Pero si hay algo que necesites dejar o hablar es, hay alguien que tiene que venir a reemplazar eso. Y el único que te puede hacer es el Señor. No puedes dejar algo si el Señor no está ahí. Porque Amén, después vas a amén. tomar otra cosa que va a tomar el Tienes lugar. Exacto, llenar ese vacío con el Señor, no dejarlo hueco. Así mismo es. Sí, porque Gloria hoy que a tomes la Dios. decisión, me separo. No, realmente es, el Señor tiene que estar ahí presente y que sea el que y que nos dé sabiduría para tomar decisiones y no en nuestras emociones, porque recuerden, en mi emoción, dije, me tengo que casar como sea. Ujú. Y Así no era es. eso. Entonces, Así no, es. pienso que es eso, es busquen hermanas, busquen amigas con quien caminar. Está viva en nuestros corazones. A viva nuestros corazones fue el que me ha permitido conocer gente, estar aquí. Obviamente fue el Señor. Entonces yo diría lo mismo, me pueden escribir, aparte que no estamos para juzgarnos, es para caminar. Todas hemos Amén. caído y lo importante es ver es que hay un Señor, un Dios que perdona, que llama al arrepentimiento y que nos tiene un regalo que es la salvación. Nadie ha dicho que sea fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Y aún en medio de la tristeza, del dolor, el Señor nos acompaña y Él hace cosas que solo Él puede hacer, porque, bueno, pero en la historia que no terminé, en el año pasado Dios me permitió tener los papeles para quedarme acá sin necesitar de estar casada. Ay, que el Señor es tan fiel. ¿Ves? Como que necesitaba y no, él me lo dio así, Él lo dio de otra manera que eso será otra invitación. Vamos a hacer otra invitación para hablar de eso. Así es. Pero es eso, créanle, aunque todo se vea tan difícil, porque el plan de Él va a ser diferente. Solo yo creo El plan de Él es mejor que el nuestro. El plan de Él es mejor que el nuestro. Así es. Sí, no negocien, no sean negociadoras como yo ni como todas, porque a Él no le interesa. O lo que tú decías cuando tú me hablabas de que, bueno, tal vez va a llegar después a alguien. O yo decía, no me digas eso, porque el sentido era que como yo conozco mi carne. Exacto. Ajá. Entonces decía, tal vez eso va a estimular algo y yo no quiero hacer esa ecuación de que porque me ha pasado en otras cosas, como, Señor, pero mira, di todo y tú, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes de la manera que yo esperaba? Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor me río contigo. Exacto. Me río contigo, si no me la das está bien. Tenerlo todo con las manos abiertas. Lo que Él quiera para nosotros es lo mejor. Qué bendición. Sí, y vivir para Él, porque pues lo que tú dices, estoy como una mujer soltera. No puedo decir una soltera felizmente porque a veces suena muy como, no, solo estoy soltera. Con gozo. Es diferente que felizmente. Exactamente. Entonces digo, me tienes ahí, ¿cómo te puedo servir? Porque tengo más tiempo. Tal vez que otras mujeres. Mi hijo tiene 15 años, tal vez puedo servir más en la iglesia. Por eso también abiertamente les digo, me pueden buscar porque tal vez las pueda acompañar. Tal vez pueda estar, o es otra cosa que les puedo decir, este año dije, bueno, Señor, quiero seguir llenándome de ti, me voy a meter a cuanta conferencia encuentre. Sí. Así que ahorita en mayo empiezan mis conferencias para seguir creciendo en la fe, porque es que te digo, nunca se va a acabar. Así es, pero prepárate porque te va a llegar una cantidad de mensajes, así que Dios va a iniciar un ministerio para que tú consueles como fuiste consolada por Él. Qué bendición. Entonces, yo creo que este versículo con el que vamos a cerrar hoy va mucho con lo que hablaste al final. Está en el Salmo 103, versículos 8 al 11, y dice, compasivo y clemente es el Señor,
lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia es para los que le temen. Y como siempre recomendamos un libro, estamos recomendando los 30 días a través del manifiesto para que lo puedas hacer de manera personal o en grupo. Y por supuesto, como siempre, la Biblia. Esa es la palabra de Dios, es el libro de los libros que tú tienes que leer continuamente. Y te pedimos que nos acompañes si quieres a través del reto que estamos haciendo, pero si no, lo puedes hacer tú sola a tu propio paso. Gracias, Natalie, de verdad, por aceptar la invitación, que ya tenía tiempo de que quería yo que eso se diera. Ha sido un gozo conocerte, ver la obra de Dios en tu vida. Y nada, déjame orar por ti para cerrar. Oh Señor, qué bendición es escuchar estos testimonios, Señor, de tu obra, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu providencia en acción, Señor. Gracias por la obra en la vida de Natalie, Señor, desde el momento en que tú la conociste, ella te conoció a ti, tú la conociste de la eternidad, pero del que ella te conoció a ti, Señor, como la has guiado a través de este tiempo, de estos desiertos, Señor, siempre dándole lo que ella necesitaba, Señor. Gracias por tu obra en ella. Continúala trayendo cada vez más a ti, como ella pide, Señor. Continúa, como ella dice, enamorándola de ti. Continúa haciendo que ella siempre dependa de ti, que te crea a ti, Señor, que su confianza esté en ti, que tú seas su yo soy, ese Dios suficiente, Señor, para todas las cosas. Y Señor, tú conoces nuestra condición, tú te acuerdas que somos polvo y que estamos en necesidad de misericordia, de gracia y de perdón. Y tú provees la gracia, Señor, abundante que necesitamos cuando te tememos y cuando tenemos un corazón dispuesto a obedecerte. Gracias, Señor, por Natalie, gracias por Jero. Síguelo guiando también a él, Señor, atráelo a ti, conociéndolo, Señor, tan apasionado y tan lleno de tantos dones, Señor. Qué bendición sería que él pueda conocerte a temprana edad y usar todo eso para tu gloria, Señor. Y creemos que así será. Así que, Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Minat. Gracias por estar conmigo. Espero que se repita de nuevo. Así que yo sé que hermanas van a estar preguntando en el chat cómo se van a poner en contacto contigo. Así que ya tú nos dirás qué le vamos a decir a esas hermanas y que tú estés preparada. Porque sé que hay muchas mujeres que van a ser muy alentadas con tu vida y tu testimonio. Así que gracias mil. Dios te bendiga. Gracias a ti, Lau. Y gracias a todas las que nos siguen y será hasta la próxima semana en un nuevo Arraigadas. Dios les bendiga.